Pranam, bienvenidos a todos. Nuevamente saludos desde Sri Vrindavan Dham y gracias por conectarse a nuestro satsang al día de hoy desde Vrindavan. Un tanto accidentado el comienzo, como dice el Shastra, cada vez que alguien intenta, ah, ¿cómo decirlo?, embarcarse en un proyecto auspicioso, el mismo se va a ver ah, plagado de varios obstáculos. Shreyamsi bajo vijnana. ¿No? Esa es la naturaleza. Cuando se intenta hacer algo auspicioso, obstáculos se manifiestan como una manera también de probar, ¿no? Qué tan deseoso está uno de embarcarse en algo auspicioso, ¿no? Porque algo auspicioso no significa que va a ser un sendero de pétalos de rosa necesariamente, como se dice también. Para llegar a la rosa hay que atravesar ah, ¿cómo se dice en español? Thorns, las espinas. Las Fines. espinas. Demasiados días hablando al inglés y me van a tener que ayudar con algunas traducciones. Pero bueno, en fin, muy feliz de verlos y de poder recibir el darshan de cada uno de ustedes, ver el rostro de cada uno de ustedes presentes. Gracias por hacerse presentes y gracias por responder a la invitación que hice esta semana, pese a que ya hemos venido con este ciclo de encuentros semanales al español. Sentí la inspiración de hacer una invitación un tanto más oficial, ojalá sin que nadie se haya sentido presionado al respecto, pero simplemente queriendo ah, invitar a todos aquellos que yo sé que de alguna u otra manera estamos conectados entre sí, estamos alineados con una manera similar de embarcar la espiritualidad, de embarcar el proyecto, de volvernos amantes de lo divino y amantes de todo por extensión. Y bueno, me pone muy feliz de poder ver a tantos de ustedes que se han podido hacer presentes hoy. Ojalá que de alguna manera podamos juntos explorar la verdad, la realidad es un lugar que nos invite a seguir acompañándonos y seguir creando espacios seguros donde podemos enfrentarnos en el buen sentido de la palabra con la verdad, con todo lo que ello implica. Satsang básicamente implica eso. Sat implica la realidad, aquello que es real, las cosas tal como son, la realidad tal como es, como Srila Prabhupada publicó su Bhagavad Gita tal como es, pero en última instancia queremos que todo sea tal como es, ¿no? El Bhagavad Gita tal como es simplemente un ejemplo. Si uno lee el Bhagavad Gita tal como es, el Bhagavad Gita nos va a invitar a relacionarnos con la vida, con la realidad, con todo y con todos, tal como todo es, ¿no? Sin tratar de diluir, sin tratar de evadir, sin tratar de negar, pero desarrollando una disposición a la aceptación profunda de qué es la realidad, básicamente, quién soy yo y cuál es mi potencial. Y como sabemos, Sangha, la palabra Sangha en conexión con Sat, no solamente significa contacto con la realidad, ¿no? Tener una experiencia de qué significa contactar con la realidad tal como es. Incluso Sangha significa apego, ¿no? Entonces, Sat Sangha se puede traducir como apego a la verdad, apego a la realidad. Sat puede traducirse como honestidad, ¿no? Entonces, Sat Sangha también puede traducirse como apego a la honestidad, apegos a ser honestos, a reunirnos unos a otros, abrir nuestro corazón, compartir nuestro viaje de tal manera que entre todos nos animemos, ¿m?, a ser honestos y a desarrollar un apego con la honestidad, que es la manera más genuina de poder atravesar este viaje. Entonces, en fin, me pone muy contento, como digo, ver a tantas almas honestas, sinceras, que se acercan a un encuentro como hoy, como este, sin, quiero esperar, sin ninguna otra motivación más que contactar con la verdad, contactar con la realidad y contactar unos con otros, ¿no? Pese a que yo soy el que aparece en el flyer del encuentro, por decirlo así, todos ustedes también son más que invitados a ser parte sustancial de este encuentro. Es una especie de alquimia en donde cada cual también está invitado a hacer su aporte, su contribución y en última instancia crear algo juntos que de otra manera no podría ser creado a través de cada uno de nosotros separados. Eso es lo que en sánscrito llamamos Sankirtan en nuestra tradición, ¿no? Mahaprabhu menciona el Sankirtan como aquello que nos lleva a la máxima realización. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Pero Sankirtan, el mismo nombre Sankirtan implica una glorificación o una apreciación de la realidad en formato Sam. Sam, en este caso, implica Sangha, Sangha Kirtan.
algo que acontece en conjunto, ¿no? Podemos hacer kirtan por nosotros mismos, pero se menciona que la experiencia, el resultado no es lo mismo que un sankirtan, ¿no? Podemos practicar, hacer lo que sea por nosotros mismos si hay una experiencia, hay un resultado y el proceso es individual en un aspecto. Pero en otro aspecto, hay algo que solamente se va a dar como resultado de la combinación conjunta de espíritus afines. El producto que surge de una apropiada alineación de espíritus afines no es posible de conseguirlo por nuestro propio esfuerzo, intento separado. Entonces, esa es la esperanza, es el intento de un encuentro como este, satsang, que con la contribución de cada uno de nosotros podamos irnos o llevarnos en nuestro corazón una experiencia que no sería posible por nuestra propia cuenta. Y de ese lado, recordarnos el valor, la importancia justamente de este satsang, ¿no? De esta asociación que, como dice Krishnadas Kaviraj Goswami, hoy día estamos citando ese verso con Krishna Chandra Prabhu, uno de los tantos Vaishnavas que tuvimos la chance de encontrar hoy, además de Gopananda Bon Maharaj, Niskinchan Maharaj, etc. Y citamos este famoso verso, Sadhu Sangha Sarva Shastra Kaya, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy, que habla de la gloria del sadhu sangha y de cómo básicamente por un milisegundo de asociación de vida uno puede alcanzar toda perfección. Y uno se podría preguntar o pensar, bueno, esa declaración suena un tanto exagerada, ¿no? ¿Hay alguien que haya alcanzado toda perfección en un milisegundo de asociación con un santo? Incluso si la persona es el santo más elevado de la historia y el que recibe esa compañía es la persona más sincera del planeta. Tenemos testimonio de un milisegundo, plena perfección alcanzada en ese instante. Puede sonar una exageración, Artavad. Pero no, en realidad una manera de entender este verso es en Sadhu Sangha, que es lo que estamos intentando crear en este momento, espacio sagrado, tiempo sagrado. En Sadhu Sangha, incluso aunque no alcancemos toda la perfección en un instante, podemos tener una experiencia tal que únicamente surge de la contribución colectiva de cada uno de ustedes, una experiencia tal que nos marque de tal manera en donde nos decidamos a buscar la perfección. Quizás no alcanzamos la perfección en ese momento, en un momento, pero en ese momento, en un momento tenemos una experiencia que marca un antes y un después en nuestra trayectoria interna espiritual y que nos impulsa a buscar la verdad con seriedad, con profundidad, con compromiso, con apasionamiento, con sustancia. Entonces, desde ese lado interpretamos este verso también, ¿no? Sí, un momento es suficiente para recibir una experiencia que marque nuestra vida de tal manera que deseemos dedicar el resto de nuestra existencia a la búsqueda de la verdad. Y de ese lado, ese es el tipo de experiencia que deseamos crear en espacios como estos, ¿no? Donde entre todos juntos contribuimos con nuestra parte. Incluso si alguien tiene una pregunta, si alguien no tiene una pregunta, pero hay presencia atenta, hay disposición sincera, eso tiene un efecto en lo que estamos intentando recrear entre todos. Así que por favor no pongan toda la expectativa y toda la responsabilidad sobre los hombros de Swami Padmanabha, ¿no? No estamos aquí tratando de crear un show de una sola persona y el resto es audiencia aplaudiendo. Todos estamos invitados a hacer nuestra ofrenda en el fuego de sacrificio y swaha, cada uno de nosotros tenemos que entrar en ese fuego sagrado de la introspección. Así que simplemente unas breves palabras para recordarme, por empezar, pero recordarnos de qué trata este tipo de encuentros, ¿no? Y que no quede reducido a una mera dinámica social de fin de semana, que una vez a la semana nos reunimos online y ya, y la vida continúa y no. Ojalá que no, ojalá que sean encuentros que marquen nuestra existencia de manera crucial, que afecten nuestro día, nuestra semana y que nos hagan que nos hagan apegarnos, sangha, más y más a Sat, ¿no? A la verdad, a la realidad, a vivir nuestra vida alineados a las cosas tal como son, la realidad tal como es. Pero en fin, no me quiero sobreextender con una introducción. La idea también de esto es que haya preguntas y aunque el flyer dice preguntas y respuestas, personalmente me siento más inspirado a concebirlo como preguntas y exploraciones, ¿no? Porque obviamente yo puedo intentar decir algo en respuesta a la pregunta, pero muchas veces
respondemos de lugares conclusivos, ¿no? Y en donde no hay más lugar a una exploración más profunda, y esa no es la intención aquí. La intención es, puede haber preguntas, puede haber algo que se dice en respuesta a la pregunta, pero siempre las preguntas se mantienen abiertas y ojalá cualquier cosa que yo diga genere nuevas preguntas, ¿no? De manera que la exploración se mantenga continua, ya que estamos intentando, como digo, explorar algo ilimitado, algo en constante evolución, como la realidad, como lo divino. Entonces, también para mantener el tono de estos intercambios, ¿no? No es de un lugar conclusivo, absolutista, dogmático, mucho menos institucional, sin simplemente una exploración conjunta, honesta, de manera que podamos relacionarnos, contactar, servir, honrar a Krishna, a todo lo conectado con Krishna, que es todo, de la mejor manera posible. Así que dicho eso, los invito, si es que tienen consultas, temas que querrían que desarrollemos u otra idea, pueden levantar su mano digital. En Zoom ofrece esa opción o pueden básicamente, si por X razón no pueden presentar la pregunta directamente, quieren enviarla por escrito. Ahí veo un par de preguntas a las que voy a abordar primeramente, pero si luego de esto alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar su mano digital. Y los que están capaces de mantenerse frente a la cámara y no están haciendo otra actividad, también son invitados a activar la cámara, como para también entre todos tener un poco más de interacción, no en 3D, pero en 2D al menos, y desde ese lado mantener el espíritu del encuentro de la manera más alineada con el espíritu del personalismo radical. Así que bueno, voy a comenzar con dos preguntas que hay enviadas ya en el chat. Como digo, si desean pueden presentarla en vivo, en directo, levantando la mano digital, o si no por escrito, como lo han hecho hasta aquí. Por mientras comienzo con estas dos preguntas y luego si hay alguna otra pregunta, las vamos abordando. Bueno, se acaba de cortar la luz aquí, así que, ok, estamos en India, recuerden, todo puede pasar. Pero yo tengo una luz digital que tengo que ir a buscar, así que denme un segundo. Mm. Ah, mm. Veremos, veremos. A ver, un un instante. Va a ser una luz que probablemente sea un tanto intensa para mí, no para ustedes, pero no hay problema. Bueno, cuando estoy por poner la luz, vuelve la luz, como debe ser. Eh, pero por las dudas voy a tener la luz aquí a mano. Ok, segundo que... Ok. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Not only Indian, no solo Indian style, Vrindavan style, ¿no? Aquí estamos en la tierra natal de Krishna. Krishna es famoso precisamente, entre otras cosas, por sus travesuras, así que tiene que ocurrir, hay que mantener el estándar del Dham. Bien, entonces, primera pregunta enviada por Paul. Dice, tengo una pregunta creo básica, me da un poco de vergüenza hacerla, que hay tantas definiciones. Quisiera, por favor, nos ayude definiendo persona, ¿no? Definiendo la palabra, el concepto, la idea de persona. Muchas gracias, Paul, por la pregunta y una aclaración en relación a la pregunta que aprecio igual que lo menciones, aprecio que tengas la vulnerabilidad y la sinceridad de decir que te da vergüenza hacer una pregunta. Valoro que te presentes desde ese lugar honesto y vulnerable. Y entiendo que a veces puede ocurrir eso, pero simplemente dejar en claro que si hay una pregunta que ustedes tienen, que cualquiera de nosotros tiene, y realmente es una pregunta que necesitamos hacer, por más básica que sea para otros, es una pregunta necesaria para nosotros y en ese sentido no es una pregunta equivocada, por lo tanto
no deberíamos sentir vergüenza al respecto, ¿no? Es algo válido y simplemente para aclarar el humor de estos encuentros, toda pregunta es bienvenida siempre y cuando vengas de ese lugar, de genuina necesidad, de genuina exploración, etcétera. Y es una pregunta muy importante. Muchas veces estas preguntas que suenan muy básicas son las que más necesitamos hacernos, ya que cuando a veces una pregunta nos suena básica, es porque creemos que ya la hemos resuelto, creemos que ya tenemos la respuesta y simplemente lo que tenemos es una definición dogmática que repetimos una y otra vez, pero que por hacer eso perdimos de vista cuál es el verdadero significado de esa palabra. Y un ejemplo es persona. Quizá uno escucha qué es persona, o eso es tan fácil de definir qué es persona. Pero probablemente no tenemos una definición muy dinámica, progresiva de la palabra y simplemente a veces generamos definiciones oficiales, slogans. Esto es persona, ¿qué es Krishna? Esto es Krishna, ¿qué es? O lo que sea, amor, esto es amor. Y recurrimos a la lista, al glosario oficial, por decirlo así, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Esto, ¿qué significa esto? Pero cada uno de estos términos va más allá de incluso las palabras que usamos para referirnos a estos términos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir Dios, Krishna. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Krishna existe por encima de las palabras. Krishna existe por encima de toda definición. Yo puedo intentar decir algo al respecto de lo que sea, pero todo lo que pueda decir, todo lo que pueda decir con palabras, nunca termina de decirlo todo. Únicamente es, como a veces se dice, es únicamente un dedo apuntando a la luna. ¿Mm? ¿No? Pero una cosa es el dedo que apunta a la luna, otra cosa es la luna en sí misma. ¿Mm? Entonces, las palabras que yo puedo decir apuntan a algo, intentan llevarnos a una experiencia. ¿Mm? Como hace poco tuvimos una grabación con un amigo de India haciendo un podcast y él mencionaba esto que para algunas personas puede sonar choqueante, ¿no? Él dice, él habla del Shastra, él habla de las escrituras sagradas, y él dice el Shastra, y él es un erudito en sánscrito, hace 40 años que estudia sánscrito, que estudia el Vedanta, Upanishad, etc. El Shastra es un dedo apuntando a la luna. No por reducir el Shastra, simplemente por enfatizar, el Shastra contiene mucho conocimiento, mucha revelación, pero en última instancia te está llevando, te está invitando a tener tú tu propia experiencia. Si tú no terminas teniendo tu propia experiencia, todo lo que el Shastra diga no vale nada, diría él. No, si todo el conocimiento, toda la información no te lleva a una transformación, probablemente te estás simplemente acumulando información y volviéndote orgulloso de tener mucha información, pero tiene que haber una experiencia. Obviamente el Shastra potencialmente nos puede llevar a una experiencia, porque el Shastra es el registro de la experiencia de santos, de videntes de la verdad, de devotos avanzados. Pero nosotros necesitamos hacer algo con la experiencia del otro, de manera que nosotros tengamos nuestra propia experiencia. Entonces digo todo esto de vuelta en relación a la pregunta de Paul. ¿Qué es persona? Es una palabra, son letras, pero qué hay detrás de la palabra? ¿Qué hay detrás de la letra? ¿Cuál es la experiencia relacionada a concepto persona? Cada concepto debe llevarnos a una experiencia. Es importante que nos acostumbremos a eso. Cuando usamos palabras, cuando invocamos conceptos, ideas, tenemos que recordarnos, detrás de cada palabra hay una experiencia. Detrás de cada concepto que uso, tiene que haber una realidad viviente para que no sea solamente una letra muerta. De alguna manera, Mahaprabhu intentó decir eso cuando él, luego de ser iniciado por Ishvara Puri, luego de él quedar oficialmente convertido al Vaishnavismo, él diría, él enseñaría, él retornaría a su tarea de profesor, ¿ok? Un segundo, va y viene. Por las dudas voy a dejar la luz prendida. Él retornaría a su tarea de profesor de gramática sánscrita, enseñando de manera muy inusual, pero muy extraordinaria. Cada palabra del alfabeto sánscrito es un nombre de Krishna. Todas las palabras que usamos, en otras palabras, su punto es, usamos palabras para referirnos a tantas cosas, pero primeramente todo eso es un nombre de Krishna. En otras palabras, todo habla primero de Krishna y luego de algo más. Todo habla de lo divino, de la realidad última, y luego de algo más en relación a esa realidad última.
Entonces, por entenderlo de esa manera, sin duda alguna vamos a tener una experiencia constante atrás de cada palabra. Entonces, dicho eso, ¿qué entendemos por persona? Y obviamente para mí es un concepto importante, ya que, como saben, soy bastante afín de la idea de personalismo radical. Esta tradición es personalista, aunque lamentablemente muchas veces es representada de manera muy impersonal, lo cual es una gran paradoja, una gran tragedia. Y no solo personalista, sino personalismo radical. Radical indica algo hasta la raíz, en su misma esencia, ¿no? Extra, ultra personal. Entonces es importante que tengamos una idea de qué significa persona. Si somos personalistas o personalistas radicales en el buen sentido de la palabra, ¿qué es persona? Entonces aquí Paul menciona también que hay muchas definiciones del concepto de persona, y de hecho es así. De hecho hay muchos movimientos personalistas en distintas tradiciones, y principalmente diría dos definiciones, ambas ligadas a la palabra persona, ¿no? Y ambas ligadas a la etimología original de la palabra persona. Una negativa, por decirlo así, y una positiva. Y ambas de alguna manera pueden conectarse con qué significa persona. Entonces, una de las personas, primero analicemos la etimología de la palabra persona. Persona. Sona tiene que ver con la idea de sonar, ¿no? En español tenemos la idea de sonar, sonido. Algo suena. Y per significa a través. Entonces, persona significa a través de lo que uno suena, interesantemente. Entonces, en un sentido, la idea de persona está ligado a la época en la antigua Grecia, cuando se realizaban obras teatrales, se utilizaban máscaras para representar diferentes personajes o personas. Entonces, persona se refería a la máscara a través de la cual a través de la cual sonaba uno, o a través de la cual, ¿no? se entregaba la idea de alguien. Entonces, en un sentido, la palabra persona, en un sentido más negativo, si se quiere, la palabra persona se liga muchas veces a la idea de una máscara, ¿no? En otras palabras, ¿no? En nuestra idea de persona actual, muchas veces lo que podríamos llamar falso ego, falso sentido de la personalidad, nos mantenemos con máscaras constantemente. Y a través de esa máscara sonamos. A través de esa máscara nos presentamos al mundo, intentamos impresionar a otros, intentamos dar una idea de algo que no somos, intentamos escapar de nosotros mismos ante otros, ante nosotros mismos. Máscaras, ¿no? Como está esta historia hindú en donde dice, es como una, ¿cómo decirlo? Es como una historia, no tanto una historia, pero una manera de expresar algo en la India que dicen, oh, abrí abrí una tienda de máscaras, no, ¿cómo dice? Abrí una tienda de espejos y nadie me compró ni siquiera uno. Abrí una tienda de máscaras y desaparecieron todas en el acto, ¿no? Como diciendo, todo, si hay una máscara nos la ponemos rápido, si hay un espejo que me invita a mirarme a mí mismo tal como soy, a confrontarme con la realidad, satsanga, no, el negocio se va a la ruina en ese caso. Con máscaras salimos adelante, entre comillas, financieramente. Entonces, desde ese lado, persona es definido, la palabra persona es definida en un lugar más negativo o indicando el reflejo desvirtuado de la persona, una máscara a través de la cual sonamos, a través de la cual somos alguien, creamos un sentido del ser. Pero de vuelta, es un sentido del ser que depende, no sé, de lo que hacemos. En base a lo que yo hago, yo soy. Si no puedo estar actuando, me siento inútil y no puedo contactar con mi propia identidad. Quién soy depende de qué hago, ¿no? En vez de ser un ser humano, soy un hacer humano, ¿no? Hacer humano. Necesito hacer para ser. Si no hago, me siento inútil y no me puedo ver a mí mismo tal como soy. En otros casos, me veo a mí mismo en base a la opinión de los demás, a la opinión pública. En base a lo que otros piensen de mí, eso soy yo. En otros casos, pienso de mí en base a mi propia opinión. ¿Quién soy yo para mí mismo? Que muchas veces es la peor de todas las opciones porque muchas veces no nos vemos a nosotros mismos de manera muy generosa.
¿no? Nos tratamos y nos decimos cosas que no le diríamos ni siquiera a ninguna otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra tradición se nos recomienda identificarnos a nosotros mismos como en base a quiénes somos a los ojos de Dios, ¿no? ¿Quiénes somos a los ojos de Krishna? ¿Cómo Krishna nos mira? Con ojos de amor incondicional. ¿Quiénes somos en sus ojos? Amados. ¿Mm? Esa es una definición mucho más acertada de quiénes somos. Pero de vuelta, la primera idea de persona, por lo tanto, se refiere a máscara, falsa designación, maneras en las que creamos identidades que de alguna manera nos impiden contactar quiénes realmente somos. En sánscrito, una palabra para ello es upadi. Upadi. Upadi se traduce como designaciones, ¿no? Nos autodesignamos o designamos a otros como esto, como aquellos, etiquetas. Y una de las definiciones centrales del bhakti en la que Rupa Goswami se basa para dar su propia definición de Uttam Bhakti, comienza diciendo Sarva Upadi Vinir Muktam, que significa Upadi, Sarva Upadi, todas estas designaciones, todas estas personas, todas estas máscaras, Vinir Muktam. Muktam significa liberarse, Nir Muktam significa liberarse del todo, Vinir Muktam significa absolutamente, completamente, del todo liberarse de falsas designaciones y situarnos en quiénes realmente somos. Entonces ahí vamos al sentido positivo de la palabra persona, en donde la palabra persona no es definido como una máscara de evasión, de escape, etcétera, etcétera, un personaje creado para crear un performance, para actuar, sino todo lo contrario, ¿no? Nuestra verdadera persona, nuestra verdadera personalidad, así como Srila Prabhupada hablaría de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Bueno, si deseamos desarrollar una relación con la suprema personalidad de Dios, debemos conectar con nuestra suprema personalidad, ¿no? Con nuestra verdadera persona, personalidad, persona. Entonces, podemos interpretar persona de manera positiva siguiendo la misma definición, y interesantemente está relacionado a lo que hablábamos al comienzo, con Sankirtan. Persona, recordamos, era persona. Sona significa sonar y per a través de. Entonces, la interpretación que muchas veces se da de manera positiva de qué es persona es que únicamente vamos a descubrir quiénes somos como personas cuando, cuando logramos sonar a través de otros. En otras palabras, la idea aquí se apunta a la interconexión que tenemos con todo lo demás. No somos nuestra persona, quienes somos, no es un ser aislado, no existimos de manera separada de Krishna, separada de cada uno de nosotros. Todo existe de manera interconectada. La realidad es relacional, ¿no? El principio que marca, que define la realidad es que todo está en relación con todo lo demás. No es que somos unidades aisladas, fragmentadas, que existen en su propia órbita. Creemos que eso es el caso y de ahí sufrimos, de ahí todo el temor, de ahí toda la ansiedad, de ahí toda la crisis en todos los diferentes niveles, porque nos vemos separados el uno del otro. Pero el Veda dice, Vasudhaiva Kutumbakam, solo existe una familia. Solo existe una familia, quiere decir, todo es parte de una misma familia, todo es parte de un mismo árbol, todo está integrado. Entonces, persona indica sonar a través de, y eso implica mi persona, quien yo realmente soy, va a ser descubierto a través de cómo sueno en relación, a través de otros, en relación a otros, porque existo en relación a otros. Quién soy como persona es un ser interrelacionado, ¿no? Entonces, una vez que acepto ese hecho de que no existo de manera aislada, fragmentada, fracturada de otros, de la realidad, una vez que entiendo eso, cómo todo existe en un sentido holístico y conectado, empiezo a tener un vislumbre de quién realmente soy. Y luego, en conexión con otras personas, como hablamos hace un rato de Sankirtan, puedo llegar a tener experiencias de mí mismo que no tendría por mi propia cuenta. Entonces también ahí empieza a hablarse del principio de la influencia del entorno, satsanga, y cómo un entorno favorable puede activar mi potencial como alma, como tatasta shakti, como nosotros diríamos, de una manera única. En un sentido, somos nuestro potencial. Eso es lo que enseña nuestra tradición. Somos una entidad personal, tenemos individualidad, tenemos
albedrío. Todo eso implica persona, existimos con nuestras propias características y todo ello alcanza su límite máximo en conexión con un determinado entorno. En nuestra tradición lo vamos a llamar Bhakti o Swarup Shakti o amor divino. ¿Mm? Entonces, bajo el refugio de esa influencia, la persona, el alma personal, puede alcanzar su máximo potencial. ¿Mm? El ejemplo que a veces se da es el de un músico experto que puede presentar una pieza de manera increíble y tener una experiencia de deleite estético sin paralelos, pero si ese músico se junta con otros músicos y con un director de orquesta experto, ese director de orquesta experto va a generar en el conjunto de todos esos músicos un resultado que no podría generarse con cada uno de esos músicos por separado. Entonces, de ese lado, nuevamente, todo lo que podemos ser como persona depende en parte también de reconocer nuestra conexión con otros, con todo, y de buscar esa conexión. Entonces, ahí tenemos una definición, digámoslo así, súper positiva, ultra positiva del concepto de persona, utilizando básicamente la misma idea de persona, de sonar a través de. La primera, más negativa, máscara; la segunda, del todo positiva. Y necesitamos tener las dos definiciones en mente, ya que en nuestra etapa como sadhaka, como practicante, estamos trabajando con ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Conseguir soltando máscaras y seguir aceptando nuestro verdadero potencial en relación a un medio ambiente favorable, ¿no? Ambas cosas están ocurriendo continuamente, ¿no? Anartha Nibriti, Vajana Kriya. Anartha Nibriti, Vajana Kriya. Anartha Nibriti tiene que ver con el soltar estas máscaras, el morir para vivir, morir para vivir. Es una dinámica del día a día. Todos los días necesitamos morir a algo, morir a un falso sentido del ser, morir a una versión inferior de todo lo que podemos llegar a ser para nacer a un nuevo nivel de potencial, para nacer a un nuevo nivel de profundidad, a un nuevo nivel de relación con todo. Y es una dinámica constante, como hablábamos el otro día, creo que en un encuentro en inglés. No, ni siquiera esto es un proceso que nos toca hacer hasta que nos iluminemos o hasta que alcancemos Golok Vrindavan en el mundo espiritual. Incluso cuando uno alcanza el plano más elevado, esa dinámica se sigue dando, ¿no? Cada vez que Krishna toca la flauta y las gopis escuchan el sonido, ellas son invitadas a dejar atrás algo y seguir el sonido de la flauta en un nuevo nivel, más profundo, más profundo. Y siempre hay algo que soltar, ¿no? Incluso si somos devotos puros, siempre nos podemos volver más devotos puros. Entonces, para volverme más devoto puro, debo soltar la versión anterior de devoto puro, por decirlo así. Debo soltar la identificación con un nivel de amor por Krishna que tengo para alcanzar un nuevo nivel de amor por Krishna. Entonces, en ese sentido, siempre esta dinámica de morir para vivir, digámoslo así, continúa incluso en la eternidad, pero comienza aquí y ahora. Así que en un sentido es una manera de definir qué significa ser un sadhaka o un practicante. En fin, algunas ideas, podemos continuar, pero veo que hay otras preguntas y no quiero negligenciarlas. Gracias por la consulta, Paul, espero que haya sumado. Y veo que Lakshmi Priya también levantó su mano digital, así que también vamos a darle un poco de lugar a las preguntas que son presentadas en voz, en vivo y en directo, no por escrito, y luego vuelvo a algunas de las preguntas por escrito, así que Lakshmi Priya puede activar el micrófono y presentar la pregunta desde Austria, Lakshmi Priya. Nacida en Argentina, pero desde Austria. Bienvenida. Hola, Hare Krishna Maharaj. Am, la pregunta que tengo es, porque estabas mencionando Shastra y demás, tiene que ver un poco con eso. A veces pasa que, no sé, a veces el guru o los Vaishnavas dicen que, bueno, Shastra no es distinta de Krishna, o el guru no es distinto de Krishna. Bueno, es distinto, pero a la vez no es distinto. Y hay veces que a mí personalmente me pasa que leo cosas que no puedo aceptar, que no puedo digerir o que no o que no resuenan de alguna forma, ya sea cuando lo leo directamente o cuando viene de parte, no sé, de algún Vaishnava. Ujú. Mm, ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace cuando, por un lado, escuchamos todo el tiempo que las escrituras son infalibles y que no son distintas de Krishna, pero por otro lado, no resuena?
tiene que ver con el nivel de evolución y en algún momento lo voy a ver, o es algo que simplemente uno puede decir, bueno, no, no es algo con lo que yo estoy alineado. Gracias, gracias por la pregunta. Pregunta importante, entre tantas otras. Así que, de vuelta, vamos a tratar de decir algo. ¿Mm? Siempre se va a poder decir algo más. Pero sí, por un lado, escuchamos algo que de alguna manera en el cristianismo tiene su paralelo con la idea de las escrituras no erran y el Papa es infalible, ¿no? Que obviamente eso existió y sigue existiendo en la mente de muchos, pero con el paso del tiempo esa idea se ha retirado. No estoy con esto diciendo que se tenga que retirar en nuestra tradición también, pero, pero sí por lo menos necesita ser reentendida y reconcebida porque sabemos muchas veces en el nombre de la perfección de algo, de alguien y de la absolutización de algo, de alguien, también se terminan sobrejustificando situaciones que no deberían justificarse en el nombre de eso. Y el punto es que muchas veces el problema no es tanto lo que el Shastra dice, por ejemplo, sino cómo se está entendiendo el Shastra, ¿no? Pues muchas veces, como tú dices, ok, me dicen algo que proviene del Shastra o supuestamente proviene del Shastra, pero muchas veces lo que se me dice también viene filtrado con el entendimiento del que me lo está diciendo o con el mal entendimiento del que me lo está diciendo. Entonces, naturalmente escucho eso y digo, yo no resueno con eso. Y probablemente tengo razón en no resonar con eso, pero en ese momento tengo que tener mucho cuidado de no concluir, En verdad el Shastra está diciendo eso, porque quizás no, quizás es simplemente lo que esa persona está interpretando o proyectando, lo que fuere, dependiendo del caso, no digo siempre, en relación al Shastra, ¿no? O sea, entender las escrituras también implica, se llama hermenéutica, es básicamente el arte del estudio de los textos sagrados y de entender realmente el texto sagrado, porque uno no simplemente abre el libro y ya está entendiendo, hay tantos elementos que hay que entender en una escritura, por ejemplo, contexto, ¿no? La palabra, una de las palabras más importantes, contexto. Como suelo decir, un texto sin contexto se vuelve un pretexto, ¿no? Por hacer un juego de palabras. Muchas veces en el nombre, si tomo algo fuera de su contexto, puedo justificar lo injustificable, ¿no? Y fuera de contexto significa, ok, ¿qué se está diciendo? O sea, hay un verso, una sección que se está citando a las escrituras. Ok, ¿en qué libro eso se encuentra? Ese libro le está hablando a qué audiencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tradición decimos hay 18 Puranas, pero hay tres grupos de seis, uno es sádvico, rajásico y tamásico, y con eso se indica, se están abordando distintas audiencias, y por lo tanto cada Purana va enfatizar ciertas cosas y hablar de cierta manera para resonar con la audiencia. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces uno puede citar algo, un Purana, por dar un ejemplo, ¿pero qué Purana es? ¿A qué audiencia está apuntando? ¿Qué lenguaje está utilizando para resonar con esa audiencia? ¿Soy yo parte de esa audiencia? Quizás no lo soy, por eso no resuena conmigo, por dar un ejemplo, ¿no? O quién está hablando en esa sección que se está citando. Ok, esa persona está hablándole a alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿En qué contextos transcurre esa conversación? ¿Qué tanto eso que se está hablando es algo específicamente hablado a esa persona? ¿O también se aplica a mí? Quizás se aplica a mí, quizás no. ¿Qué se dijo antes de esa sección, de ese verso? ¿Qué se está diciendo después de ese verso? ¿No? El, qué se, ¿Cuál es el comienzo de ese libro? ¿Cuál es el fin todo eso tiene que ser puesto en consideración a la hora de entender una sección específica, ¿no? Y todo eso toma tiempo y por eso obviamente se recomienda que uno estudie las escrituras bajo la guía de alguien cualificado para explicar las escrituras, bajo la guía de alguien que tenga el conocimiento debido del contexto, por ejemplo, del Shastra, ¿no? Por eso el Shastra, idealmente, el Shastra mismo dice, el Shastra debe ser entendido bajo la guía del Guru, y uno de los síntomas centrales del Guru es que él o ella son expertos en Shastra. Porque de vuelta, si no hay alguien que me guíe y ese alguien que me guía conoce todo eso,
en el nombre del Shastra, el conocimiento revelado, va a llegar quién sabe qué conclusión. Entonces, alguien que es experto en las escrituras, no solamente, de vuelta, va a ser sensible a entender, ok, ¿qué se está diciendo aquí? Incluso en ciertas secciones de las escrituras hay ciertos ejemplos, cierto lenguaje que se utiliza porque se habló en cierta época se recurren a ciertas palabras, se recurren a a ciertas simbologías, ciertas imágenes que resonaban en esa época, miles de años atrás. Quizás hoy en día no resuena con nosotros esa analogía, esa simbología, esa expresión. Entonces, un guía apropiado tiene que saber entender cuál es la esencia de ese ejemplo y presentar una imagen más apropiada para este tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Hay secciones de las escrituras que han de ser leídas literalmente y otras secciones que han de ser leídas de manera más alegórica. Como digo siempre, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna llama a Arjuna Purusha Vyagra, o tú, tigre entre los hombres. Yo no puedo tomar eso literalmente, ¿no? Arjuna no es un tigre, no camina en cuatro patas, no tiene piel de leopardo, ¿no? Una interpretación literal no funciona en ese momento, ¿no? Entonces tengo que recurrir a un método interpretativo. Pero cuando recurrí al método interpretativo, cuando recurrí al método literal, en un comienzo uno no puede, quizá no tiene una discriminación para eso y uno termina recurriendo al método equivocado en la sección equivocada. Por eso, vuelta, la importancia de guía o la importancia de, si yo estoy leyendo un libro, quizás reconfirmar con mis guías que lo estoy entendiendo correctamente, porque si no, me vuelvo un peligro público quizás. Yo leo el Bhagavad Gita y pienso, este libro es acerca de matar a la familia de uno. Y de ahí voy, me vuelvo, ya sabemos en qué termina esa tragedia, ¿no? Ese no es el mensaje del Bhagavad Gita, pero si lo leo literalmente, pues puedo terminar allí. Entonces, digo todo esto como en relación al Shastra, como para entender que si algo no resuena, es importante tomarnos el tiempo, no precipitarnos, decir, no resuena, está mal, hay algo mal ahí y ya, porque también podemos ser muy conclusivos en cuanto a nuestra propia experiencia, absolutizar nuestra experiencia y eso lleva a relativizar el Shastra y todo lo demás. Y no, quizás quien lo presentó no lo presentó de la manera de vida, o quizás lo presentó de la manera de vida y no me resuena porque lo que se dijo detonó en mí algo que tengo que trabajar y que no lo puedo reconocer. Tantas cosas pueden estar pasando. No estoy diciendo siempre el mismo caso. Tantas cosas pueden estar pasando. Por eso es que uno necesita tomarse el tiempo. Ok, si algo que se ha dicho no resuena, ¿por qué no resuena? No precipitar, no pensar, el Shastra está mal, el que está explicando el Shastra está mal, o yo estoy mal, porque puedo ir conclusivamente a cualquiera de esas direcciones rápido y concluir de manera equivocada. Entonces, sí, el Shastra se menciona, no es diferente de Krishna en el sentido de que básicamente el Shastra es diferentes personalidades, diferentes sabios, digamos así, canalizando la voluntad de Krishna, diferentes rishis, videntes de la verdad. ¿Cómo decirlo? Transmitiendo sonidos revelados o conocimiento que se considera eterno, pero que se revela a través de personalidades que son medios transparentes para que ese conocimiento eterno se manifieste. Esas personalidades van a hablar con diferentes lenguajes en diferentes épocas. Debemos tener en cuenta eso. Y acepto que muchas veces, lamentablemente, todo esto que mencionaste ahora no se tiene en cuenta. Muchas veces muchos practicantes no tienen un conocimiento muy sensible de las escrituras, no un conocimiento muy abarcativo, no muy profundo y no muy sensible. Entonces simplemente se recurre a explicaciones muy dogmáticas, muy estrechas, muy superficiales, muy poco dinámicas, muy descontextualizadas. Y naturalmente sí, no vamos a resonar con mucho de eso. Y necesitamos redescubrir ese conocimiento a través de alguien que nos lo pueda explicar. Si yo mismo no tengo esa capacidad, alguien que nos pueda explicar el Shastra desde su lugar correcto. Y en relación a Guru, obviamente también se dice que el Guru no es diferente de Krishna en un sentido, ¿no? Cuidémonos de no sobreabsolutizar esa frase. Como Vishwanath Chakravarti Thakur dice, sí, el Guru es uno con Krishna, pero Kintu, Prabhuya Priya Eva Tasya, Vande Guru Charanarvind. Pero él es
Él es el devoto más querido de Krishna. Entonces, es el punto más importante. Sí, Krishna es uno con el guru en el sentido de que si el guru es fidedigno, por empezar, la voluntad divina, la presencia divina se expresa a través de de la transparencia al guru. Pero que alguien esté externamente iniciando discípulos no significa que sea una persona fidedigna en el nivel máximo como las escrituras lo presentan. ¿Me explico? A veces, de vuelta, hay que aplicar discernimiento. ¿Mm? No es que él es guru, por lo tanto hay que rendirse por completo sin pensar, sin nada, es guru. No, hay síntomas de un guru y uno tiene que tomarse un tiempo para corroborar todo ello. E incluso si uno lo corroboró, pensó que lo corroboró, si con el paso del tiempo esos síntomas dejan de ocurrir u otras cosas acontecen que no se alinean con el guru, hay que aplicar discernimiento, de vuelta, hay que aplicar discernimiento. Y hay que confiar también en en nuestra intuición en cierta medida, porque también yo he visto que lamentablemente muchas veces se cancela la experiencia personal en esta dinámica. Como no, tú no sabes qué es bueno, qué es malo, no puedes confiar en ti mismo en nada y simplemente haz lo que esa persona te dice. Entiendo que sí, en una cierta medida hay lugar para uno no sobreconfiar en uno mismo excesivamente, pero también me parece peligroso y tóxico que se cancele por completo la experiencia de uno, porque estamos creando un culto a la personalidad en ese momento que no es muy saludable, ¿no? Y se cancela el pensamiento crítico y se cancela, de vuelta, la experiencia que uno pueda tener personalmente. Entonces, un gurú genuino tiene que validar la experiencia del discípulo. Obviamente también guiar la experiencia del discípulo, pero no cancelarla. Entonces, obviamente en el libro Personalismo Radical, en el capítulo de Guru Tattva, básicamente todo el capítulo es analizando todo esto, ¿no? Y como muchas veces, lamentablemente terminamos sobreabsolutizando al guru o sobreabsolutizando tantas cosas y muchas veces no es que el guru esté promoviendo eso, ojalá, pero muchas veces nuestra fe necesita esa sobreabsolutización y ahí viene la pregunta de ¿por qué mi fe necesita que mi guru sea omnisciente, omnipotente, más de lo que realmente necesita ser? Entonces no habla tanto del guru, sino que habla de mi fe es un tanto débil, un tanto inmadura, y necesita sobreabsolutizarlo todo de manera que mi guru se vuelva un superhéroe, por decirlo así, y todo depende de él o de ella, y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Es una manera de no tomar responsabilidad por mí mismo al sobreabsolutizar a la otra persona cuando en realidad un verdadero gurú debería gradualmente animar, educar al discípulo a tomar responsabilidad por sí mismo, a confiar en su propia, a tener una experiencia personal, a confiar en su experiencia personal. ¿Mm? Entonces, sí, no sé, algunas ideas que llegan en este momento, obviamente tanto más se puede decir, pero veo que hay también otras preguntas. No sé si Suma, Lakshmi Priya, Sí, entiende. gracias. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por compartir. Bueno, veo que hay varias preguntas, al menos tres o cuatro más. Vamos a ver si llegamos a todas. Vamos a intentarlo. Todavía aquí recuperándonos, como verán. Bueno, una próxima pregunta llega de Avatari, desde Bogotá, Colombia. Así que muchas gracias, Avatari, por la pregunta. La pregunta dice así. ¿Qué es inspiración? ¿Y qué es la inspiración divina? Bien. Bueno, otra pregunta que nos invita a definir o a redefinir palabras que quizás usamos a diario y que muchas veces cuanto más usamos una palabra, muchas veces más se desgasta la palabra y más termina siendo algo muy limitado a un significado muy repetido y muy poco dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué es inspiración? Muchas veces es importante entender esto, porque muchas veces podemos sentirnos inspirados o podemos decirlo de esa manera. Esto me súper inspiró. Y quizás me estoy inspirando por las razones equivocadas. Me explico en otras palabras. Digámoslo así. Digamos que en mi,
En mi poca, muchas veces, por dar un ejemplo, una persona tiene una muy pobre imagen de sí mismo y necesita que otras personas lo estén constantemente glorificando. No porque esa persona sea mala, simplemente porque no tiene una imagen de sí mismo, no logra verse a sí mismo de manera positiva por sí mismo y depende de lo que otros le digan. Entonces esa persona se vuelve prácticamente adicta a a la glorificación, sobre glorificación. Entonces yo voy y sobre glorifico a esa persona, probablemente esa persona diga, uy, me siento súper inspirado, ¿no? Me inspiró tanto lo que Maharaj me dijo. Pero quizás me estoy inspirando por las razones equivocadas. ¿Me explico? Entonces, es importante definir inspiración. ¿Qué es inspiración? Para entender que verdadera inspiración implica estarme inspirando por las razones correctas. Porque hay personas que interpretan inspiración también como no sé, como una sobredosis de dopamina también, ¿no? ¿No? El posteo que puse ayer recibió 10 veces más likes que lo usual. ¡Wow! Estoy reinspirado, por decirlo así. Y no, probablemente de vuelta, mi cerebro liberó una dosis de dopamina inusual de vuelta, debido a que mi sentido de la identidad depende de la opinión pública, y la opinión pública que me tocó esta mañana fue 10 veces más eh, grandiosa de lo usual. Entonces, wow, estoy inspirado. Pero esa inspiración de alguna manera está basada en un sentido, en algo que no está sumándome, en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es inspiración? Así como definimos, voy a agarrar un caramelo para la garganta con su permiso. Así como definimos persona en base a la etimología original, vamos a la etimología original de la palabra inspiración, ya que a mí personalmente me gusta mucho ir a la etimología de las palabras. ¿Por qué? Porque básicamente porque nos muestra qué es lo que la palabra significó originalmente y muchas veces qué tanto nos alejamos del significado original de una palabra y cómo la palabra termina significando algo que poco y nada tuvo que ver con el original, a veces más, a veces menos. Entonces la palabra inspiración, ¿m? Está conectada con la palabra in y el verbo spirare, ¿no? Entonces, spirare quiere decir algo así como soplar, interesantemente. Entonces, en la época donde se usaba esta palabra originalmente, Imperio Romano, etcétera, inspirar o inspirare significaba como soplar en, ¿m? o, o como algo es soplado en nosotros, ¿no? Insinuar algo en el corazón de alguien. ¿M? Entonces, inspirar tiene que ver en un sentido, la idea de inspirar indica esta idea de que estamos recibiendo algo de alguien más. Está soplando en nosotros o respirando en nosotros, ¿no? Incluso la palabra conspirar, que obviamente hoy en día tiene un significado bastante negativo, conspirar significa algo así como respirar juntos en realidad. Como decíamos, spirare y co. Co quiere decir junto con, ¿no? Pero interesantemente hoy en día conspirar nunca va a ser visto en ese lugar. ¿No? Uno podría conectar la palabra conspirar con lo que hablamos hoy, satsang, sankirtan, respirando juntos, ¿no? Inspirándonos juntos, conectando juntos, respirando en una misma dirección, aspirando en una misma dirección, ¿no? Pero conspirar no significa nada de eso ahora. ¿Mm? En sánscrito varios nombres de Krishna son Prananath o Praneshwar o Pranesh. Significa el Señor o el amo de mi prana. Prana implica respiración, aire, ¿no? Entonces, Krishna es aquel por quien yo debería estar respirando o suspirando, ¿no? Tenemos todas esas palabras, ¿no? Suspirar, aspirar, ¿no? Estoy aspirando a, estoy suspirando por, estoy inspirado en, ¿no? Estoy conspirando. Ahí ya se pone negativo, pero en realidad la palabra original va de la mano con todo esto, ¿no? Entonces, la idea de inspirar, en última instancia, inspiración es inspiración divina, en última instancia. Podríamos decir que
como siempre gusto definir, Krishna, podemos definir a Krishna como un GPS, perdón si suena un insulto a la divinidad, reducir al absoluto a una aplicación del celular, pero espero que se entienda la idea. No editen mi video aquí, no pongan fuera de contexto este texto. Pero el GPS, como sabemos, no está manejando y uno dobla en la dirección equivocada. Implica necesitamos inspiración para ir en la dirección correcta. Entonces el GPS va a decir recalculando y me va a proveer una mapa considerando mi error último, incluyendo el error, integrándolo y proveyendo una dirección favorable para llegar a mi destino último, inspirándome en la dirección correcta. Y luego vuelvo a doblar en la dirección equivocada. Nuevamente el GPS dice recalculando, constantemente adaptándose y continuamente proveyéndome el mejor camino, el mejor sendero, la mejor ruta para yo llegar a la meta que requiero. De la misma manera, así es como Krishna opera en nuestra vida. Si yo doy un paso en la dirección no más auspiciosa, digámoslo así, el dulce absoluto recalcula, ¿no? Se adapta a mi decisión y trata de proveer inspiración, trata de proveer, nos habla desde dentro, ¿no? Nuevamente, Krishna se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, recordemos, en el corazón de todo y de todos, como Chaitya Guru. Un guru, la función de un guru es inspirar, ¿no? Inspirar también implica no imponer, ¿no? Sino inspirar, como una sugerencia, ¿no? Nunca una imposición, me inspira con su conducta, con sus palabras, me invita es una invitación constante, nunca una imposición en donde no tengo alternativa, no tengo opción, sino una inspiración que me invita a hacer el mejor uso de mis facultades. Entonces, a través del Ser Supremo, a través de la conexión con Dios en nuestro corazón, que muchas veces se ha subestimado un tanto y que muchas veces se reduce a, no, usted no tiene capacidad de conectarse con Dios en su corazón, así que solamente escuche lo que la autoridad le dice por fuera, por decirlo así. Pero no considero que eso es saludable. Al mismo tiempo, conectado con Dios en el corazón, conectado con la guía por fuera, tampoco estamos cancelando eso, conectado con Shastra, conectado con circunstancias de la vida, podemos recibir inspiración, podemos ser invitados. Inspiración para mí sería esos momentos en donde estoy recibiendo una invitación, y es claro que estoy recibiendo una invitación, como decíamos hace un rato, a volverme mejor versión de mí mismo. Es claro, a través de una experiencia, de una situación, de una palabra. Y eso no significa que no vaya a haber obstáculos. Ahí viene el punto. Pues muchas veces interpretamos inspiración como algo que me gratifica, simplemente, como algo que me deleita y en donde yo no soy invitado a cambiar, sino en donde todo el medio ambiente se adapta a lo que yo quiero y traduzco eso como, qué inspirador. ¿Me explico? Qué inspirador, todos hacen lo que yo deseo. Qué inspiración, qué inspirador. Todas las circunstancias operan de acuerdo a mi dulce voluntad. Qué inspirador. Después de 5 minutos ya no es inspirador eso. Si todo empieza a darse como yo quiero, al rato me empiezo a sentir no inspirado, pero desesperado. Porque la naturaleza, y eso indica que la verdadera inspiración tiene que invitar a un cambio, a una transformación, como hablamos hace un rato, a morir para vivir y a morir para vivir. La verdadera inspiración implica cambio, implica crecer, implica soltar ciertas cosas para aceptar ciertas cosas, gradualmente, no de una manera neurótica, sobreexigente, pero tampoco hasta el extremo de cancelar ese proceso, que es lo que realmente nos mantiene con vida en el sentido más sustancial de la palabra. Entonces, la inspiración divina obviamente es el llamado que llega desde arriba, desde abajo, desde adentro, está en todas partes, a honrar nuestro potencial. Como a mí me gusta decir, tenemos un compromiso con nuestro potencial. Cada uno de nosotros somos algo y tenemos el potencial de volvernos algo más.
y tengo un compromiso con eso que me puedo volver. Todo aquello en lo que me puedo convertir me compromete. No como algo malo, de vuelta, no interpretemos la palabra compromiso como uff. ¿No? Tengo un compromiso con mi potencial, ¿no? En los ojos de Krishna tengo un potencial brillante y hermoso, me espera algo increíble, ilimitado, en constante evolución. Y yo soy eso, yo soy una unidad de potencial. Yo debo ser definido no por lo que fui ni por lo que soy, sino por todo lo que puedo llegar a ser. Así es como Krishna nos observa con esos ojos. Por lo tanto, tengo un compromiso con ese potencial. Por lo tanto, verdadera inspiración, inspiración divina, es aquello que llega para invitarme a actualizar mi potencial, pongámoslo de esa manera. ¿Mm? A volverme todo lo que me puedo llegar a volver hoy. Mañana un nuevo nivel de potencial ha de ser alcanzado, o digamos así, hoy más tarde. ¿No? Todas las circunstancias de la vida nos invitan a un nuevo nivel de potencial y a otro nuevo nivel de potencial. Si fallé en alcanzar mi nuevo nivel de potencial, no hay problema, recalculando, Krishna dice, recalculando para proveer otra chance. Tampoco necesitamos estigmatizar o demonizar cuando fallamos en actualizar nuestro potencial. ¿Mm? Es interesante porque, por ejemplo, quizás están al tanto, en tradiciones como el cristianismo, en ciertos grupos al menos, se enfatiza mucho la palabra pecado, 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 hasta el punto que se lo describe como como una mancha que acompaña al alma en su constitución misma, como una condición fallida ontológica del ser. Eres pecaminoso. Ahora bien, si uno, de nuevo, estudiando los términos originales, ¿cuál es la palabra para pecado en la Biblia? Amartya. Amartya es un término de arquería que significa fallarle al blanco, ¿no? Cuando uno tira una flecha y hay un blanco y uno le falla al blanco. Ese es el significado de la palabra, ¿no? Entonces, pecado, en un sentido, significa lo intentaste, fallaste. Nada más. No significa eres un demonio por naturaleza y el mal es inherente a tus seres. Intentaste, doblaste en la dirección equivocada, recalculando. Vuelve a intentarlo. Punto. Desde ese lugar debemos lidiar con este tipo de relación. Entonces, en fin, no me quiero ir de tema. De inspiración lo definiría desde ese lugar, ¿no? Verdadera inspiración. No aquello que me mantiene complaciente en una zona de confort, sin cambiar, reafirmando mis prejuicios, mis temores, mis máscaras, tocando el tema de las personas previo, todo aquello que me mantiene sin crecer, sin cambiar, sin transformación, todo eso no es verdadera inspiración. Aunque sienta el golpe de dopamina y traduzca eso como inspiración. ¿Me explico? Eso no es inspiración. Por eso primero necesitamos entender qué es inspiración, de manera que cuando viene la sensación, puedo discernir y saber, ¿es esto genuina inspiración o es un golpe de dopamina que va a durar 5 minutos y de vuelta, después de los 5 minutos ya estoy deprimido de vuelta y así como fui para arriba, después me voy para abajo en la misma medida, ¿no? Uno tiene que saber entender todas esas cosas para buscar la verdadera inspiración. Y la verdadera inspiración siempre me va a invitar a volverme más. Por lo tanto, yo también tengo que ser sincero en estar dispuesto a crecer y cambiar. Porque si yo no estoy dispuesto a crecer y cambiar, básicamente no estoy dispuesto a ser inspirado. ¿Me explico? Y muchas veces uno puede decir, uy, escuché esa clase, pero no me inspiró. Y quizás no me inspiró porque esa clase me estaba invitando a cambiar y transformar lo que no quiero cambiar y transformar. Entonces lo traduzco como no me inspiró, como si la culpa la tuviera el otro. Pero quizás la falta de inspiración no es porque la otra persona no haya sido inspiradora, sino porque yo no estoy abierto a la transformación que implica la verdadera inspiración. No digo que siempre sea ese el caso, pero a veces pasa eso. O a veces, obviamente, como decimos, quizás no me inspiro por razones genuinas también, ¿no? También porque en el nombre, como hablamos hace un rato, del Shastra o de Guru, de la revelación, viene algo que no es saludable, pero que se está pretendiendo que yo tengo que estar inspirado con eso. Y no necesariamente, ¿no?
Te estoy dando diferentes escenarios para que también entendamos cómo la idea de inspiración puede operar, digámoslo así. Sí, algunas ideas. Avatari. Suma, Gracias, Maharaj. ¿se entiende? Muy ¿Algo más? claro e inspirador. Bueno, gracias, gracias. Mm. Ah, bueno, aquí algunos comentarios también en relación a lo que estoy mencionando. A ver, abordo brevemente ya que va en relación a la pregunta. Vilacini, Miriam González de Argentina está diciendo, inspirar sería como tomar también, tomar el aire de otros. Sí, en el buen sentido, obviamente, ¿no? No en el sentido de estoy tomando el aire de otro y los estoy asfixiando, pero sí, el aire implica vida, ¿verdad? ¿No? Aire es sinónimo de vida siempre. En todas las tradiciones escuchamos acerca de eso, incluso en nuestra tradición los universos surgen a través de la respiración de Mahavishnu, inhalación, exhalación. En la Biblia también existe el símbolo de la respiración. Entonces, aire implica vida, y ser inspirado implica tomar el aire de otros, en ese sentido, la vida, lo que llega al otro, ser un receptor, aprender a recibir, que es un punto importante también. Muchas veces en la práctica espiritual y en nuestra tradición, diría, sobreenfatizamos el dar, que no está mal el dar, no está mal servir, no está mal amar, pero también recibir es la mitad de la ecuación, ¿no? Es dar y recibir. Y recibir es una forma de dar, es una forma de aceptar amor, es una forma de aceptar regalos, es una forma de ser humilde, de reconocer que necesito ayuda, nutrición, que necesito el aire del otro, ¿m? Que me da vida. Entonces, no solamente dar, recibir y dar, ¿no? En el famoso verso de Rupa Goswami, cuarto verso de Upadeshamrita, donde él describe 6 intercambios amorosos entre los practicantes. Chadvidam Priti Lakshanam, síntomas de amor. Y él menciona 6 síntomas, y 3 síntomas son en relación a dar, 3 síntomas son en relación a recibir. Ve muy en claro. Dadati pratigrinati guhyamakyati prichati bhukti bhujati chaiva. Dar y recibir regalos, revelar mi mente, recibir la mente del otro. ¿Mm? Dar prashad, recibir prashad. Entonces deja muy claro que la dinámica es siempre recíproca. ¿Mm? No es solamente una calle de una sola vía, por decirlo así. No es siempre un ida y vuelta. Y muchas veces nos cuesta más recibir que dar. A veces terminamos volviendo dadores en exceso y tratar de complacer a todo el mundo, igual a todo el mundo, a dar, pero estamos dando más desde un lugar en donde tratamos de que el otro nos valide a través de nuestro dar. No estamos dando como ¿cómo decirlo? Que nuestro dar no termina de ser un subproducto de nuestra gratitud y felicidad, sino de nuestro vacío. No es la idea. Y recibir también es un gesto de afecto, ¿no? Una manera de decirle al otro, te estoy recibiendo a través de lo que estoy aceptando que me estás dando, ¿no? Y recibir es dar, ¿no? Porque al recibir yo le estoy dando al otro la oportunidad de dar. Entonces hay un dar, le estoy dando al otro la chance de dar al recibir, ¿no? A ver, aquí hay unos comentarios en relación Subal desde Italia. Dice, inspirar puede ser sinónimo de animar. También, interesantemente, animar, obviamente, anima. Anima significa alma, ¿no? Entonces, de vuelta, anima, alma implica vida. Inspirar aire, aire implica vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas estas ideas tienen que ver con dar vida. O sea, ya estamos vivos, no es que morimos, pero con aquello que confirma nuestra vida, que anima nuestra vida, que potencia nuestro potencial, etcétera. Y nuevamente Vilasini y Miriam González dice, pero cuando fallamos, ¿a quién estamos fallando? Bueno, en un principio diría nos estamos fallando a nosotros mismos, ¿no? A nuestro propio potencial. De vuelta, no lo digo para neurotizar, no para, uy, fallé y quedarme en mi fallo y quedarme en mi fallo y quedarme en mi fallo. Cuanto más hago eso, más fallo. ¿Mm? Pero saber que tengo un compromiso conmigo mismo, tengo un compromiso con mi potencial. Si yo fallo a ello, por empezar me estoy fallando a mí mismo y tengo un síntoma de amor, es también amarme a mí mismo, no fallarme a mí mismo. Entonces
Entonces, amarme a mí mismo implica no fallarme a mí mismo, en la medida en que me es posible, obviamente, ¿no? Pero amar a Krishna es un tema largo, obviamente. Pero amar a Krishna implica amar todo lo relacionado con Krishna, como siempre digo. Y nosotros estamos relacionados con Krishna, debemos aprender a amarnos. Amor significa que todo es amado. No es que amo a alguien, pero en otra dirección odio a alguien más. Amar a Krishna no significa amo a Krishna, pero como resultado me detesto a mí mismo. Eso no es amor por Krishna. El verdadero amor tiene que ser amoroso en todas las direcciones. Entonces, amarme a mí mismo, si yo realmente me quiero, no voy a tratar de no permitirme fallar en aquellas cosas que sé que no debería fallar, que no quiero fallar. Quizás termino fallando, pero al menos voy a hacer lo mejor para no fallar en aquello que sé que no va a ser saludable para mí mismo y para otros. No como algo egoísta, sino como verdadero amor propio. Bueno, vamos a otra pregunta. Nos quedan algunos minutos. Dos preguntas más quedan, si no me falla la memoria, o tres quizás. Así que veremos si llegamos a todas. Primera pregunta de Ciro da Casa de Vishnu Prabhu, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por la pregunta, querido Ciro. Un gusto tenerte también. Encontré argumentos sobre que el alma es tanto Nitya Bhada como Nitya Mukta. Entonces, ¿dónde queda aquello que tanto hemos escuchado de que el alma eternamente condicionada, Nitya Bhada, podría ofrecer la Siddhanta al respecto? Hmm. Bueno, hay varias cosas para decir al respecto. Vemos hasta dónde llegamos. En sánscrito, el término Nitya Bhada significa literalmente eternamente condicionado. Y Nitya Mukta significa eternamente liberado. Entonces, por momentos se menciona que las almas condicionadas están condicionadas eternamente. Eternamente no significa sin fin, porque eso no daría mucha esperanza, ¿no? La condicionada sin comienzo y sin fin implica no hay un comienzo al condicionamiento del alma. Más técnicamente el término es anadibada. Al mismo tiempo, pero obviamente existe la posibilidad de trascender ese condicionamiento. En eso estamos. Por otro lado, Nitya Mukta se traduce como eternamente liberado y principalmente se refiere a asociados eternos de Krishna, por dar un ejemplo, Yashoda, Nanda, almas eternamente liberadas, almas que generalmente están compuestas de otra categoría. Nosotros somos Tatasta Shaktis, pero los asociados eternos de Krishna, de las palabras de Rupa Goswami, se conocen como Ragatmikas. Ragatmika quiere decir aquellos cuyo Atmika, está hecho de raga o pasión espiritual, amor divino, apego trascendental. Su propio Atma, su propio ser está hecho de raga, ¿no? No es nuestro caso. Las almas en general son Tatasta Shakti. Tatasta Shakti significa energía marginal, puede verse afectada por la energía espiritual Sarup Shakti, puede verse afectada por la energía material Maya Shakti. Entonces, tenemos esa definición general. Y ahora viene aquí un aspecto que quizás les va a dar un poco de dolor de cabeza, pero espero que me acompañen en este dolor de cabeza. Vamos a repartir medicina al final para aquellos que quedaron un poco afectados. Mientras que en un sentido se utiliza esta expresión Nitya Bada, Nitya Jiva, Nitya Mukta, perdón, o Nitya Siddha. En ciertos versos del Bhagavatam, las oraciones de Brahma y en otras secciones, se habla que en última instancia el alma siempre es mukta, no es bada, no es condicionada. Por lo que tanto no es hablar de un alma que se libera, no tiene sentido, de hablar de un alma condicionada no tiene sentido, porque el alma ya está liberada. Ahora, ¿a qué se refiere el bada con eso? Y aquí entramos en un territorio un tanto complejo, lo voy a mencionar brevemente. En todo caso, después les puedo compartir una clase específica que di al respecto. Los que estén interesados me pueden enviar un mensaje personal, privado, y les mando. Y el punto es el siguiente.
nosotros como Atma, como ser puramente espiritual, el Atma no entra en contacto con la ilusión en ningún momento. O sea, no se mezcla. Sería algo así como el agua y el aceite. Si la constitución misma del Atma se vería afectada por la ilusión, quiere decir que nunca podríamos dejar de estar en ilusión, porque nuestra constitución está hecha de eso. ¿Me explico? O si intrínsecamente la ilusión es parte del alma, quiere decir que nunca nos podemos sacar eso de encima, porque es parte de nuestra constitución intrínseca. Por lo tanto, las escrituras escriben, no, el alma no está hecha de ilusión, el alma no está hecha de sufrimiento, el alma es Satchitananda. Por lo tanto, la ilusión no toca al alma. Y por lo tanto, en ese sentido, el alma no está condicionada. El alma no está afectada ontológicamente por la ilusión. Pero creemos que es el caso. Y de ese lado somos definidos como almas condicionadas. Sé que es difícil entenderlo. Una analogía que se puede dar a veces es, el ejemplo es, ok, yo prendo la televisión. En un sentido, yo controlo la experiencia porque elijo prender la televisión, aprieto el control remoto, está en mi control, yo tengo el control. Pero una vez que prendo la televisión, yo pierdo el control. El control remoto sigue en mi mano, pero yo me veo controlado por lo que estoy viendo en la televisión y me olvidé de mí mismo. Y yo estoy sentado en el sofá de mi casa, seguro, protegido, por decirlo así, pero prendo la televisión y pongo una película de terror, por decirlo así, donde hay peligro, donde hay temor. Y yo comienzo a experimentar todas esas cosas porque estoy contemplando eso, identificándome con eso y sintiendo peligro, sintiendo temor. Pero yo estoy en mi casa sentado, no hay peligro de que el monstruo de la película aparezca, me corte la cabeza, lo que fuere. Pero yo estoy sintiendo todas esas cosas al identificarme con esa película. Pero nada de eso está tocándome realmente, ¿no? Ese es el efecto de la ilusión. Entonces, de esa manera podemos explicar nuestra condición actual. El alma no es tocada por la ilusión, pero estoy mirando, estoy completamente distraído de quién soy, estoy completamente distraído de la realidad del alma, sobreidentificado con algo que no soy, y de ahí comienzan todos estos síntomas. Temor, por empezar. El Bhagavatam dice, Bhayam dvitiya abhiniveshatasya. Cuando me absorbo en una mentalidad dualista, surge el temor. Cuando me veo a mí mismo como lo que no soy, cuando no me veo a mí mismo integrado con Krishna como mi fuente, me veo a mí mismo separado, empiezo a verme como lo que no soy y surge bhayam, temor. Y sobre la base del temor, prácticamente todos los demás anartas, en un sentido, son síntomas y mecanismos de defensa para lidiar con ese temor, de verme a mí mismo como lo que no soy. Así que básicamente eso es lo que sería por ahora, para no extenderme excesivamente y para tratar de abordar las dos preguntas que nos quedan. Y si alguien quiere, de vuelta, mayor detalle sobre el tema, y me recuerdan y les puedo compartir una clase que di al respecto. Gracias por la pregunta, Siddhartha Kasai Vishnu. Vamos con las dos últimas preguntas. Una enviada por Guido, si no me equivoco, quizás sea Guido Arca, de Argentina. Y la otra pregunta por Vaishnava, también, desde Argentina, Buenos Aires en este caso. Guido dice así, ¿podría hablarnos de la vida en la ciudad versus la vida en entornos más naturales, tanto como para llevar una vida más armonizada con Sattva Guna y desde allí profundizar en la devoción? ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, lo que inmediatamente viene a mi mente es una serie de versos de Srimad Bhagavatam, donde se dice que vivir en el bosque, no, empecemos por Tamaguna. Eh, Residencia en Tamaguna implica vivir el ejemplo del Batandara es un burdel o una taberna, ¿no? Si uno vive en un lugar donde las personas se intoxican, donde van a evadir la realidad, ¿no? La mayoría de las personas que van a una taberna no van a confrontar la realidad, sino escapar de la realidad con un trago tras otro. Entonces, vivir en un lugar así, en general, es tamásico.
se considera residencia en tamas. Vivir en la ciudad se considera residencia en rajas, por la dinámica urbana, lo que ya sabemos. Vivir en el bosque o en un entorno natural, podríamos decir, se considera residencia en sattva, en relación a tu pregunta. Y ahora, interesantemente, luego el Bhagavatam dice, pero residir en aquel lugar donde yo me encuentro, Krishna le está diciendo a Uddhav, es residir más allá de las tres gunas, nirguna vasa, residencia trascendental. Ahora, muchas veces este verso se interpreta que residir donde Krishna se encuentra es vivir en un templo y Krishna se encuentra en el altar. Por lo tanto, ese lugar es trascendental, ya sea que esté en la ciudad, ya sea que esté en el bosque, ya sea que esté en la taberna. Ahora, interesantemente, en un significado de este verso, Srila Prabhupada menciona, porque Krishna dice, ¿no? Residir donde yo me encuentro. Entonces, Srila Prabhupada dice, Sri Krishna se encuentra presente en todas partes y donde él se encuentra presente es un templo. ¿No? Traten de entender la lógica de la frase, ¿no? Krishna primero dice en el Bhagavatam, donde yo me encuentro, esa residencia es trascendental. Prabhupada comenta, Krishna se encuentra en todas partes y por ende, donde él se encuentra es un templo. En otras palabras, todos los lugares son un templo, en el sentido que Krishna se encuentra en todas partes. Ahora, obviamente, la pregunta es, ¿quién, estoy consciente de eso o no? Pero al menos en principio, Krishna está en todas partes, omnipresente. En principio, cada átomo es un templo. Por lo tanto, si yo tengo esa capacidad, yo puedo estar en cualquier parte y estoy más allá de las gunas. ¿Mm? ¿Me explico? No depende tanto del lugar externo, sino de cuál es mi alineamiento interno con la presencia divina. ¿Mm? En principio, de vuelta, no digo que tengamos esa visión, pero en principio alguien en una taberna puede estar percibiendo la presencia de Krishna y eso se vuelve un templo. Entonces, en muchos sentidos tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Alguien también puede ir a un bosque desde un lugar tamásico, alguien puede ir a un bosque desde un lugar evasivo, y alguien puede estar en una ciudad haciendo un sincero esfuerzo por alinearse con la realidad. Entonces, no es blanco o negro, eso es lo que quiero decir. Obviamente, dicho eso, eh, en general no puedo decir sí, vivir en un lugar natural es favorable, es estar en contacto directo con una expresión de Krishna, la naturaleza, la energía material, sin ser tan alterada por la mano del hombre, ¿no? Yo creo que muchas veces todos hemos tenido experiencias si uno está en un lugar natural, sin filtro de cemento, plástico, carteles y todo lo que implica la mano del hombre, uno puede tener una experiencia más cercana a lo trascendente que si uno está inmerso en una dinámica urbana. Pero como digo, tampoco quiere decir que todo el mundo se tiene que ir al campo, entonces si los que están en la ciudad están necesariamente más desconectados de Dios, no necesariamente, ¿no? De vuelta, ¿qué arreglos cada uno de nosotros podemos hacer en nuestro día a día para recrear un lugar lo más favorable posible? Obviamente sí, eso debería ser hecho, pero no quiere decir que si por razones de trabajo, de familia, compromisos, estamos en la ciudad, tengo que lamentarme todos los días porque no estoy en el campo, por decirlo así. En lugar de decir, no, Krishna sigue estando aquí, no es que Krishna está más en el campo que en la ciudad, Krishna está en todas partes, ¿no? Quizás estar yo en la ciudad, elijo estar ahí por X razón, eso me invita a hacer un determinado esfuerzo de conectar con él de una manera en particular. Bueno, ese es mi dharma, esa es mi invitación aquí. Y si estoy en el bosque no quiere decir que no tenga que hacer un esfuerzo también para conectar con él. Entonces, en gran parte, obviamente el entorno externo puede sumar, pero ¿dónde estoy internamente? De vuelta, yo estoy aquí en Brindavan ahora, pero también aquí en Brindavan hay varias personas que hacen cosas que no tienen nada que ver con Brindavan. Mm. Hay prostitución, hay intoxicación, hay mafia. Eso no es Brindavan, pero externamente están en Brindavan, pero internamente, ¿dónde están? ¿No? Por eso Jiva Goswami diría, ok, puedes estar en Brindavan físicamente, pero la consideración central es que estés en Brindavan internamente. Sea que estés en Brindavan por fuera o no. Entonces siempre se apunta
al estado de conciencia interno. Así que espero que eso me guíe. Gracias por la pregunta. Y vamos con la última pregunta de mi querido Vaishnava Prabhu. Gracias por estar ahí. Desde Buenos Aires también dice así. Mi pregunta es si hay una definición específica para amor propio o que lo delinee de una forma más acertada. Hay diferentes niveles o necesidades personales que definen amor propio. Bueno, gracias, Vaishnava. Obviamente se puede decir tanto y lamentablemente tenemos no tanto tiempo. Obviamente dimos una serie de charlas este año, hace unos meses atrás ya, por si quieren buscarla, luego se llama Amor Propio en el Bhakti. Creo que son 3 o 4 charlas. Y ahí abordamos bastante todo esto. Pero básicamente, por eso aclaramos, cuando hablamos de amor propio, rápidamente sumamos en Bhakti. Como, porque amor propio, amarme a mí mismo, separado de Bhakti, Bhakti básicamente significa amar a Dios, pongámoslo en términos simples. Entonces, y amar a Dios implica amar todo lo conectado con Dios, no solamente a mí mismo, todo. Entonces, si amor propio no incluye amar a Dios y a todo lo conectado con Él, ese amor propio no es muy amoroso, ¿no? Es narcisismo, es egoísmo, ¿no? Me amo a mí mismo, me amo a mí mismo, pero es un amor que excluye a todos los demás. El amor no es eso, el amor es incluyente por naturaleza, no excluyente. ¿No? Y de vuelta, si por otro lado hay bhakti, amor por Dios, pero mi así llamado amor por Dios me lleva a detestarme a mí mismo, ¿qué tanto eso es bhakti? ¿Qué tanto es amor por Krishna? ¿Me explico? Entonces, el uno incluye al otro. Entonces, amor propio implica amarme por lo que soy, pero lo que soy, ¿cómo decirlo? No, yo no soy mi propia creación. Krishna en el Bhagavad Gita dice, Ascharyavat, segundo capítulo, verso 19, dice, el alma es sorprendente, maravillosa, increíble, ¿no? Entonces, Krishna le está diciendo a cada uno de nosotros, tú eres increíble. Yo no le puedo argumentar a Krishna en eso. Yo no le puedo decir, no, 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 estás equivocado, Krishna, ese verso hay que borrarlo. Yo no soy increíble. Yo soy una porquería, soy lo peor de lo peor, soy detestable, soy inútil, no soy increíble. Estás equivocado. No. Krishna dice, eres increíble, el alma es increíble. Entonces, hay lugar para que yo diga, soy increíble, pero es un lugar que sea humilde, no es un lugar arrogante. Pues yo soy increíble, pero yo no soy mi propia creación. ¿Me explico? No es que yo me hice increíble, yo me creé a mí mismo increíble. El alma es increíble y yo resulto ser un alma, que soy increíble, pero no es mi propia creación, ¿no? Entonces, de ese lado podemos reconocer eso, esa alma que es increíble, que Krishna mismo ama incondicionalmente, y amarla. Amarla como algo que Krishna ama, amarla como algo que es increíble y amarla como algo que no existe de manera separada de los demás. Todo eso nos protege del narcisismo, del egoísmo, del exclusivismo, de todas esas ideas que muchas veces en las que incurrimos en el nombre del amor, en el nombre del amor propio. ¿Mm? Entonces, amor propio no excluye a todos los demás. ¿Mm? Me tengo que amar a mí mismo de una forma tal que eso sea amoroso para todos los demás. Tengo que amar a los demás de forma tal que eso sea amoroso para conmigo mismo. ¿Mm? Ese es el desafío, ese es el arte. No es tan fácil, pero tampoco es imposible, así que no perdamos no perdamos la esperanza. Bueno, no me quiero sobreextender, pero les pido que no se desconecten aún un segundo antes de concluir el evento. Cierro aquí con la grabación.